Bien, buenas tardes. Entonces, en esta última sesión vamos a comentar algunos elementos sobre la transformación y las tendencias en la educación superior en América Latina y el Caribe, algunos elementos, sobre todo desde el punto de vista de temáticas, que conviene que tengamos muy pendientes y muy atentos en lo que se refiere al análisis que hacemos de por sí del sistema de educación y sobre todo del nivel de educación superior, por una parte, y por otra parte, el análisis que ustedes personalmente van haciendo a la medida en que vayan avanzando ahora en las asignaturas de su maestría. Entonces, esta materia, como propósito original, y espero que así lo puedan llevar, de alguna manera abre los ojos al planteamiento de la educación superior y establece unas pautas de análisis, las mismas que son parte de su propio esfuerzo transformador, es decir, que se transforma desde dentro el nivel de educación superior, por una parte, y por la otra porque forma parte de la agenda de la UNESCO en América Latina de modo fundamental, porque con especial cuidado la UNESCO ha venido haciendo trabajos muy perentorios en torno a el desarrollo de la educación superior en América, sobre todo en América Latina, eh, justamente por tres razones. Una, por las desigualdades que presentamos dentro de la región. Ustedes lo mencionaron indirectamente con la conectividad. En estos días yo participé en una conferencia de virtualidad y educación en la fe. Creo que les pasé el link. Si no, pues les comparto a través de mi portafolio, que debo incorporarlo allí, mi participación y sencillamente decía en términos de número que un 38% de la población de América Latina no tiene conectividad, no tiene acceso al Internet. Entonces, el 38% es un número muy elevado si pretendemos llevar un curso escolar totalmente en línea, justamente porque ese 40% se traslada a las familias, no se traslada solamente a los niños. Y evidentemente un 38% que no tenga acceso a la conectividad hace muy difícil que todos los sistemas de educación superior sean totalmente virtuales. Debería apuntarse hacia eso, sería importante. Hay un análisis que yo le propongo a mis colegas profesores de ISAE en el curso que iniciamos y por el que no pudimos trabajar el jueves, y hay todo un análisis que hace un profesor sobre la educación superior, pero sobre todo hace un análisis en África y dice que en algunas comunidades, como han hecho un esfuerzo particular de conectividad, han logrado hacer una universidad en línea para África, que de hecho está en algunos países, pero al final no importa en el país que esté, porque han logrado hacer una conectividad que supera los 30.000 estudiantes. Evidentemente es un número significativo, pero no es un número que pueda resolver el problema de África. Pero la solución ha sido en línea, darle conectividad y por lo tanto darle acceso a la educación superior. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la conectividad es resuelta y la brecha digital es superada, entonces el camino sería pensar en una educación superior a distancia, porque tendría dos alternativas. La primera, que puede llegar a más personas. Él habla de la masificación no en contra del individuo, sino la masificación en la oportunidad de llegar a más personas, por una parte. Y por la otra, habla del proceso de profesionalización desde el trabajo. Es decir, pensar, en Venezuela hay una iniciativa que es la Universidad Experimental Simón Rodríguez. En Colombia hay otra iniciativa, en Brasil hay 7 iniciativas de las que me voy a referir, que son universidades pensadas para adultos, universidades donde el proceso es de profesionalización, es decir, personas que tienen años ejerciendo la docencia, por ejemplo, pero eran solo maestros normalistas y pudieron culminar sus estudios a través de esta universidad que les profesionalizó.
Condiciones, bueno, muy sencillas, cada universidad las establece, pero un poco en las condiciones está que el acceso sea, por ejemplo, para personas que tienen no menos de 10 años en el ejercicio. Entonces, imagínense una persona que tiene 10 años siendo cajero de un banco, porque solo es bachiller, 10 años trabajando con una figura de técnico, bien porque tenga el título o bien porque tenga el cargo y la función, o porque haya desarrollado las habilidades. Es decir, muchas personas que solo tienen el bachillerato logran en este tipo de universidades para adultos, idea que se generó en Brasil, estas universidades andragógicas están dando una respuesta importante. Entonces, pensar en una educación a distancia que responda a unas necesidades remotas y que desde esas oportunidades remotas las personas puedan acceder a ella, es una oportunidad para que las personas socialmente puedan acceder de una forma más rápida al, al espacio laboral. Entonces se puede trabajar y estudiar. Esto se los comento porque ustedes, como docentes en educación superior, tienen que pensar en el concepto de andragogía, elemento con el que van a llegar en alguna de las asignaturas, porque también la andragogía es una tendencia. Antes en la atención a la persona adulta no se distinguía del trabajo con el estudiante. Y entonces esa no distinción, por ejemplo, ha hecho que se cometan muchos errores en la educación superior porque sigo atendiendo al estudiante como si fuera un bachiller un pelín más grande, ¿sí? O como que si no fuera un bachiller, sino con actitudes como que si no lo fuera, como que si no estuviese en la edad adulta para asumir el compromiso universitario. Y algunas universidades en particular pues ejercen a veces un rol de control sobre los participantes que va mucho más allá. Eso por un lado que les puede servir de orientación porque ya no se trata entonces de que tengas un título para dar clase en la universidad, sino que cada uno de ustedes se vaya de esta maestría y al arrancarla, se vaya y se vaya perfilando como un andragogo en vez de un pedagogo. Y cuando digo en vez es porque la pedagogía lo va a abarcar en general, pero en sentido estricto la pedagogía viene de la palabra pedagogué, paidos y gogué. Gogué es cuidado y paidos es niño. Entonces pedagogía es estrictamente el trabajo con niños. Las ciencias pedagógicas en el avance de la historia y de la vida, por supuesto que lo han ampliado y ya estamos hablando de una visión mucho más concreta, mucho menos concreta como los griegos, sino una visión mucho más amplia. En ese marco de las ciencias pedagógicas va a aparecer la andragogía, disciplina que se va a encargar de la atención de adultos. Esa atención de adultos hace que todo lo que nosotros hagamos se diversifique y se diversifique porque el subsistema de educación superior es un subsistema muy particular. Lo que ven entonces en pantalla que está en la lección 4 es un documento muy largo, de 400 páginas por supuesto, que no, por, como decía cuando arranqué, pues no pretendía que lo leyeran, pero que sí estos enlaces que van apareciendo en el sumario, en el índice, nos va dando pistas de hacia dónde tiene que ir. Y una primera pista es ese contexto global y regional de la educación superior, porque justamente Didrikson, que es un curriculista, como dicen acá, un curricultor, como se dice en otros lugares, un especialista en currículum, de alguna manera marca unas líneas bien interesantes entre la visión global, que es lo que acabo de mencionar, ¿no? Que es una de las tendencias, globalizar, masificar, aunque el verbo suene un poco pedante, porque justamente no estamos para masificar, sino para atenciones mucho más especializadas, pero el masificar aquí es una traducción de paso, lo que intenta es pensar en un mayor alcance de la educación. Y luego la regionalización, porque también es verdad que el cono sur, que Mesoamérica o que el Caribe tiene características regionales muy particulares. Entonces, esa particularidad debe tomarse en cuenta sin que el estudiante, sin que se le pase encima al estudiante y tomarse en cuenta que la globalidad
permite una visión amplia, es decir, estoy en Cochabamba, pero con una visión sobre el mundo. Estoy en San José, pero con una visión de mundo. Estoy en Panamá, pero con una visión de mundo. Estoy en Brasilia, pero con una visión de mundo. Estoy en la Patagonia, pero con una visión de mundo. Entonces, respeto mi parte regional, pero tengo una visión mucho más global. Y en este momento, ustedes, docentes superiores, están obligados, y aunque suene feo, pero es que están obligados a entrar en esta línea mixta de doble visión, es decir, una visión global que pueda llegar a muchas personas y una visión regional que respete las características locales. Lo podemos vivir dentro de mismo ISAE Universidad, que tenemos varias sedes. Entonces, claro, no es lo mismo atender acá en la urbe, por ejemplo, que atender una comarca, que atender en el interior una sede, por las características de esa población. Pero aquí mismo, en la propia urbe, no es lo mismo atender un curso de docencia superior donde todos los participantes son, por lo general, no docentes, que para eso lo están haciendo, a atender en curso, por ejemplo, de maestría de administración educativa, donde el 99% son docentes. Entonces ya eso también va marcando una particularidad. Entonces, docente superior, enfocarnos en que hay una visión de contexto global y una visión de contexto regional, pero ambas tienen que ir juntas. En ese mismo sentido y hacia ese mismo punto, el aspecto de estos tres elementos que aparecen aquí pueden ayudarnos mucho. Las mutaciones previsibles de la ciencia y la tecnología en entorno a la educación superior van muy en la línea de lo que ha sido o lo que pretendió ser el foro, donde presentamos las realidades de cada uno de los países comparado con Panamá. Porque esa mutación se entiende, y evidentemente este documento con un poco más de tiempo, pero la realidad que estamos viviendo en la pandemia ha puesto de manifiesto que la mutación no solo es previsible, sino que ya. Entonces, muchas universidades que tenían campus virtuales, pues lo han mejorado y profundizado. Y universidades que no habían hecho esa inversión, pues lo están trabajando con muchísimo esfuerzo, cosa que pone a correr a más de uno, sobre todo en la formación. Luego, la calidad, la pertinencia y la responsabilidad social de la Universidad Latinoamericana y Caribeña es importante. Cuando yo estudié en la Universidad Latinoamericana y del Caribe, permanentemente todas las asignaturas, aunque eran muy globales, tenían el eje transversal de la integración. Y de hecho el lema de esa universidad es la integración por el conocimiento. Esa universidad donde yo estudié tiene esa visión porque responde a las características de la UNESCO en cuanto a la visión corresponsable de los países de América Latina, porque tenemos muchísimos elementos en común. Y los tres elementos que menciona John Díaz Sobrinho, un brasilero que hace un análisis extraordinario en esta parte, en este aspecto del capítulo 3, lo coloca en esos tres ejes. La calidad, que no es hacer la educación buena. Yo no sé si se me acercan ustedes al concepto de calidad. Aquí la calidad es aplicar sistemas de gestión de calidad, es decir, estructuras desde la gestión de calidad aplicadas a la educación superior, a la educación universitaria. Luego, la pertinencia, es decir, las universidades que realmente están dando en el clavo, no solo para trabajar por competencias, que ya es un cambio bastante importante, sino además si realmente estamos formando el profesional que pide la sociedad o seguimos formando a un profesional que siente que cuando llega al campo laboral realmente no sabe nada. Sabe mucho, pero no lo puede aplicar. Y luego, por supuesto, la responsabilidad social, porque tiene una visión muy congregada al aspecto de la incorporación, de la inclusión desde el punto de vista social, la responsabilidad social como participación de cualquier organización en el desarrollo de los movimientos sociales que procuran pues espacios de mayor oportunidades, ¿no? Sin que esta responsabilidad social caiga en aristas políticas, ¿ok?
sino una responsabilidad social que procure desde fundaciones universitarias, por ejemplo, que es una figura muy común, procure ayudas, convenios y formas de salir del campus ordinario institucional y generar clínicas de derecho, clínicas de salud, espacios de comunicación en las comunidades a partir de los profesionales que se están formando dentro de la universidad. Y luego este último aspecto del capítulo 4 al que me quiero referir, centrado fundamentalmente en los escenarios de, perdón, que me fui por aquí, el capítulo 4, que nos centramos en la desigualdad, inclusión y equidad en la educación superior en América Latina y el Caribe, tendencias y escenarios alternativos en el horizonte 2021. Ese capítulo en particular genera mucho, es un capítulo de los que más me gusta, ayudó mucho a mi tesis doctoral y justamente buscó establecer algunos aspectos desde el punto de vista de la inclusión. Yo trabajé inclusión para personas con discapacidad, inclusión electrónica, ¿no? Inclusión de personas con discapacidad, y no era en el ámbito superior, pero el abordaje que hace Eduardo Aponte tiene estos tres conceptos, los maneja con bastante relevancia: desigualdad, que es lo que nos muestra la brecha; inclusión, porque es una invitación a la participación de todos; y el concepto de equidad, que no es igualdad, ¿no? Y que yo aspiro que podamos percibir la diferencia, ¿no?, entre igualdad y equidad. Igualdad, estamos todos ante la ley como iguales. Y equidad es que atiendo la característica de cada uno para poder llevarte hasta el lugar que te corresponde. Entonces, en este sentido, estos tres aspectos o cuatro que he mencionado, hay muchos más adelante que son bien valiosos, pero en este sentido son tres o cuatro aspectos que quisiera que tomaran en cuenta en lo que les queda de maestría de aquí en adelante, y que de aquí en adelante pues puedan percibir que estos aspectos, sin querer, queriendo, por activa, por pasiva, por mucho o por poco, van a estar presentes en la dinámica no solo de formación de ustedes, sino en el ejercicio profesional. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario sobre estos cuatro aspectos que he abordado a manera de síntesis de nuestra asignatura? Si se queda Profe, claro, ajá, sí. yo tenía un comentario. A ver, Kimberly. Cuando estaba investigando para hacer lo de la tarea que teníamos, me Ok. encontré con que en Panamá hay una universidad que se llama Universidad a Distancia, si no me equivoco, que queda Abierta y a como por distancia. avenida, ajá, esa misma. Allí me encontré con ese término que usted mencionaba de andragógico, no, Andragogía. que Ajá, andragogía, sí. Anagogía. Esa universidad es específicamente, sí, porque me metí a la oferta académica que ellos tienen y básicamente las carreras que ofrecían eran docencia superior, cosas relacionadas con educación, algunas con administración y otras con ciencias políticas. Entonces me causó curiosidad que ahora usted menciona esto y lo explica mejor. Entonces, esa universidad es específica para adultos. Sí. La educación abierta, que es una educación que nace junto a la educación a distancia, es una iniciativa latinoamericana, o sea, es una iniciativa europea, la verdad. Pero cuando la asumen en el contexto latinoamericano, muchos países, incluyendo Panamá, sus gobiernos hicieron todo un convenio interinstitucionales e interpaíses, por decirlo así. El convenio regional junto a la UNESCO, pues que siempre ha dado el matiz especial con una oficina que se dedica a América Latina, que es la que produce este documento, generaron la posibilidad de que cada país al menos tuviera una universidad que atendiera de forma abierta y a distancia, es decir, que saliera de las aulas convencionales, que permitiera que la gente trabajara, estudiara desde su casa y que trabajara. Y que lo abierto es justamente eso. Yo puedo en un periodo, imagínense un semestre como era
y como todavía es en algunas carreras, en un semestre usted ve cuatro materias, por ejemplo, y tiene que, de acuerdo a algunos diseños, de acuerdo a algunos diseños, tienen que tomar las cuatro materias, a juro y porque sí. Y por lo general los estudiantes, sobre todo en pregrado, jóvenes, bastante jóvenes, pues así lo hacen. ¿Qué hace una universidad abierta? Te da la posibilidad de ir a tu ritmo. Y tú puedes inscribir en un semestre una sola materia porque es lo que puedes hacer. Otro semestre haces dos materias, es decir, cada persona, y entonces allí nace la figura del tutor a distancia. Porque el tutor a distancia, o sea, los maestros que trabajan en la universidad, que se dedican a tiempo completo, a tiempo parcial, no se dedican a dar clase, se dedican a preparar materiales instruccionales para que los lea un adulto, para que hagan trabajos, incluso para que preparen exámenes, ¿sí? Y el tutor lo que hace es acompañar. Entonces, Gustavo es un estudiante de la Universidad Abierta y a distancia. Entonces, su tutor está pendiente de él, recordándole cuándo tiene que inscribirse, por qué no mete dos materias en vez de una, por qué no mete dos en vez de tres, si puedes meter cuatro, ¿por qué no hacerlo? Sabe en qué trabajo está, sabe que tiene 10 años desempeñándose en administración. Claro, unas materias bastante tendientes son esas, administración y educación. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que los países han creado estas universidades y tienen y las mantienen, porque además son organismos normados por el gobierno, pero además regidos por ellos. No suelen ser privados, es lo que quiero decir. No suelen ser. La oferta tiene ese respeto por el nivel de cada uno de los estudiantes, por el nivel, por el acceso, si está en zonas rurales. Hace las convocatorias de exámenes con mucho tiempo. Entonces, supónganse, para el trimestre, para el semestre, hay 3 convocatorias. Entonces, no solamente ves la materia, la cantidad de materias que quieres, sino que entonces te acercas a la convocatoria que tú consideres. E incluso yo que trabajé y no me formé a muchísima gente en ese ámbito porque trabajé en una universidad así. El participante tenía la posibilidad de los 3 exámenes, de las 3 convocatorias, presentarse. Y lo que hacía era dedicarse abierta. O sea, es un esquema en el que nosotros, si no lo conocemos, no lo reconocemos. O sea, si no lo conocemos, no damos crédito. Y si no damos crédito, nos costaría mucho. Porque imagínense que el estudiante tiene que abordar, supónganse, el estudiante ve esta materia. Esta materia tiene 4 módulos. Pues el estudiante así, a distancia, tiene la posibilidad de ir a las 3 convocatorias de exámenes, el mismo examen, ojo, es el mismo examen, no suelen cambiarlo, o sea, es la misma convocatoria, pero son exámenes, ¿no? Que hay que redactar, que hay que seleccionar, o sea, son exámenes bien de buen nivel, pues porque además estás formando profesionales. Pero lo interesante y que quiero que llame la atención es que el participante puede acceder en la primera convocatoria y solo dedicarse a la unidad 1, porque puede ser larga. En la segunda convocatoria resuelve la 2 y la 3. Y en la tercera convocatoria se va con la 4. Al final, él tiene que haber aprobado el 75% de las unidades, o sea, con 3 de 4, por ejemplo, 3 tiene que haberlas aprobado. Hasta ese nivel de apertura llega la universidad abierta y a distancia. Perdón, en este momento ellas están en un proceso de transformación porque la educación a distancia por eso es amplia. Dentro de la educación a distancia está la educación virtual, que no es esto que estamos haciendo nosotros. Esto que estamos haciendo nosotros es un híbrido. ¿Por qué híbrido? Porque la educación a distancia es generalmente asincrónica. Y la educación virtual, lo único que vino a diferenciar a la educación a distancia, como un conjunto dentro de ella, es que en vez de libros de texto donde tengo los materiales, yo programo en un entorno virtual. ¿Sí? Eso es educación virtual, pero es asíncrona. No hay conexión con el profesor. Conexión sincrónica como la estamos teniendo nosotros ahora. No es dar clase a través de una videoconferencia. Es que te acercas al material, que hace las actividades que se te pide y así sucesivamente.
La educación en línea es esto que estamos haciendo nosotros. Que el profesor abre la clase, que el profesor cierra la clase, que como cualquier estructura didáctica tiene un inicio, desarrollo y cierre, el profesor habla, ustedes intervienen, hacemos dinámicas, todo lo que ustedes quieran, unas muy por muy dinámicas, otros por muy magistrales y así sucesivamente. Lo que estamos haciendo nosotros es algo mixto, híbrido. ¿Por qué es híbrido? Porque estamos mezclando la educación virtual, que es lo que ustedes deben encontrar en la plataforma Chamilo, y la educación en línea, que son estas sesiones sincrónicas. En estricto sentido, la educación virtual no tendría que usar esto que nosotros tenemos, sino que usted, viendo de lección en lección, puede llegar a finalizar su asignatura sin que me escuchen la voz una vez. ¿Sí? Claro está, la tecnología se ha ampliado, entonces ahora uno incorpora videos. Yo, por ejemplo, en la maestría, esta maestría tiene su hermana, que es la educación, que es virtual, completamente virtual. Bueno, yo en esa maestría doy, a diferencia de esta, que es semipresencial, trabajo es evaluación, que es mi especialidad, evaluación de los aprendizajes. ¿Sí? Entonces, yo en la semipresencial trabajo análisis y trabajo mediación. Y en la virtual trabajo evaluación. En la virtual yo he hecho videos porque yo lo sé hacer, porque me he metido en esto, porque me gusta y porque hay avances. Y entonces eso a los estudiantes les ha gustado porque hay un acercamiento un poco mayor. Pero ellos han llegado a mi materia sin ver, más allá de una foto y de un video de presentación que hacemos todos, más allá de eso, ellos no han visto más a su profesor. Ni siquiera a veces por chat de WhatsApp. Esa es la educación virtual, en la que muchos hemos sido formados. Yo he visto materias enteras donde he estado totalmente a distancia y no he conocido ni le he dado la mano a mi facilitador jamás. Pero es que ni lo he visto. Es más, no sé cómo habla. Sé cómo escribe, eso sí. Y bien pendiente y bien atento y todo lo que usted quiera, pero no lo he visto. Entonces, hacia allí apunta, Kimberly, a tu pregunta. Por eso creo que en la sesión anterior, cuando estábamos revisando lo que ustedes habían hecho en comparación, yo les decía que un punto importante era que conocieran de primera mano lo que tenemos en el país, que en este caso es la universidad abierta y a distancia, porque tiene esas características. ¿Se va transformando a algo más virtual? Sí, se va transformando a algo más virtual y va generando estructuras más virtuales, pero siempre asincrónicas, porque la asincronía respeta el ritmo del estudiante. La sincronía, esto no respeta el ritmo del estudiante, porque aunque usted en su casa, yo le estoy haciendo entrar a una hora en la que usted pudiese estar haciendo otra cosa. Porque usted me puede decir, yo hubiese preferido ver esta clase a las 8 de la mañana que estoy fresca y no a las 6, casi 6 de la tarde. ¿Sí? Eso es educación abierta a distancia y virtual. Entonces, la sincronía altera este elemento porque lo que trata de la sincronía en una clase en línea, lo que trata es de subsanar lo que se hacía en la presencialidad. Disculpen. Bien, entonces sí, Kimberly, gracias por tu aporte y tu participación en este sentido. Bien, han llegado Alexis y está Kimberly que nos van a presentar eh, su trabajo, ¿no? Un poco dándole idea y forma a este escenario que he presentado anteriormente. Para los que nos estamos incorporando, hemos dividido la sesión en tres partes. Una primera parte que corresponde al cierre de mi parte, con algunas ideas para ustedes con respecto a la asignatura y a lo que le depara la maestría. Una segunda parte que era darle la palabra a los compañeros para que pudiesen presentar su comparación, y una tercera parte que es preguntas y respuestas sobre sus trabajos de transformación y explicarles cómo vamos a acceder al blog para que incorporen allí sus videos y sus comparaciones. ¿Ok? Entonces le damos la palabra a Kimberly y a Alexis, que ya se incorporó, para que nos comenten y nos presenten su comparación del sistema educativo a distancia en el nivel superior entre Colombia y Panamá.
Buenas tardes. Profe, ¿nosotros podemos poner el video? Sí, mientras se escuche bien, sí. Como hizo la Bueno, compañera Cheryl y la compañera Janet. ajá, Y después están atentos a las preguntas o si quieren ampliar alguna idea. ¿Ok? ok. Ah, falta que usted deje de presentar, profe. Ah, sí, bueno, pero tú me sacas, ¿no? Adelante, Karina. Ah, sí. Pero, a ver, Sí, ya, pero ya estoy dejando tranquilo. Tú agarras y irrumpes y te metes y me saca a mí. Pero no, hiciste bien, te felicito. ay, ¿se ve? Ah, no, ahora sí. Está súper lento. Mientras tanto, ya comenzaste el video, ¿no? ¿Verdad? ¿O sí? Yo no escucho. No, Pero no mientras ha comienzan, les voy a... comenzado. Pensé que No, sí. no. Yo no he escuchado, no sé si los demás, pero yo no he escuchado. Puedo ser yo que te interrumpí de malas, pero no, no he escuchado. Sí les pido por favor a todos, mientras tanto, que dejen por favor en el chat, en este de aquí, un correo Google, un correo Gmail, por favor, para la actividad del blog, si son tan amables, ¿sí? Me dejan escrito en el chat un correo Google o Gmail, preferiblemente, para el blog. Ahora No, sí se todavía ve. no has comenzado a presentar. Yo creo que ya se los pedí en un momento, pero es para tenerlos a mano ahora mismo que vamos a hacer, explicar lo del blog, ¿sí?
Y discúlpeme, es que ya sé que me lo habían dado para lo del compara y contrasta. Se está viendo tu Ahora sí. pantalla, pero no estamos viendo el video todavía. Ok. Se ve el video este. La ventana Esta del video ventana, se más está bien. comenzando a ver ahora, ¿sí? ¿La abriste? El video no lo tienes en Ajá. línea, sino lo tienes en la presentación, ¿verdad? O sea, en la computadora. Ok. Es que Exacto. cuando estás tomando la Exacto. presentación, le estás poniendo presentar toda la pantalla. ¿Mm? Ok. Sí, Ujú. dale, ponlo en grande, súbele el volumen. ¿Se escucha? Todavía no. Súbele el volumen. En el video puedes subirle el volumen. ¿Te está Ok. escuchando? No, yo no escucho. Uh-uh. ¿No escucha? Ah, Bueno, pero si va pasando, al menos no los puedes narrar, ¿no? Aunque ahorita no se está viendo. Bien, vamos a avanzar, chicos, vamos a presentarlo a viva voz y eso que les pueda servir de fondo. Puedes agrandarlo si quieres y que te sirva de fondo y lo vas explicando, ¿sí? Sí, la red está muy mala, es verdad, Vanessa. Está bastante... De hecho, hay momentos en que se te va la imagen, eh, Kimberly. Alexis o Kimberly, por favor. Coméntenos a palo seco, como dicen. Au.
Buenas tardes, profesor. Bueno, no sé qué problema hemos tenido con lo del video, ya que lo habíamos grabado anticipadamente. Vamos a hablar de lo que es la educación superior a distancia. A nosotros nos tocó comparar lo que es el tema de la educación a distancia entre Panamá y Colombia. ¿Cuáles son sus temas? Antes de empezar a hablar lo que es el contraste de educación superior a distancia entre Panamá y Colombia, debemos definir qué es la educación superior a distancia. ¿Me escucha, profesor? Compañeros. Perfectamente. Yo te escucho perfectamente. Bien. La educación superior a distancia es el proceso de enseñanza y aprendizaje donde el estudiante y su profesor se encuentran separados por la distancia, por tiempo o por ambos factores. Está dirigida a personas que tienen un verdadero interés y necesidad a superarse profesionalmente, sin importar cuál sea su edad, pero sus responsabilidades laborales, sociales o familiares le impiden disponer del tiempo necesario para asistir a clases regularmente dentro de un sistema tradicional presencial, como se da en las universidades presenciales. Entonces podemos decir que la educación superior a distancia se muestra como una alternativa para efectuar cambios medulares en la educación superior tradicional, enfocando en fomentar el desarrollo de pensamientos y aplicaciones y práctica de los conocimientos de una forma distancial. La educación superior a distancia, la virtual también, tiene sus inicios en el año 1970. Hubo mucho rechazo o resistencia por parte de los docentes universitarios de universidades de mayor prestigio, y la misma tampoco recibió en sí un apoyo gubernamental continuo, por lo que había muy pocos estudiantes en este tipo de educación. La educación a distancia utiliza métodos de información de inicio específicamente digitales, como medio de módulos y tutores. Eventualmente, con la llegada de la radio y la televisión, se implementó programas de difusión, pero con la llegada del internet y otras tecnologías se ha logrado conseguir una educación a distancia que sea de manera virtual, que ha facilitado el estudio a muchas personas. La educación a distancia virtual es una modalidad que viene en desarrollo desde los años 1995, cuando se empezó de lleno a utilizar la internet. Se ha visto impulsada por muchas instituciones y con un crecimiento marcado, y hoy en día está con mucha expansión. En la evolución de sus programas va ligado al desarrollo de informática y telemática, por lo que la inversión de las instituciones en lo mismo se ha convertido un principal método. Muchas universidades han buscado este método para su expansión. ¿En qué se parece la educación superior de manera a distancia entre Panamá y Colombia? Podemos decir que una de sus principales parecidas que tienen la misma es que ambos países la educación superior es una alternativa a la deficiencia. También podemos decir que otra comparación es que en la región se manifiesta una amplia diversidad de educación a distancia con varios niveles de incorporación con componentes virtuales. Antes no se daba mucho, hoy en día ha crecido por distancia. También podemos decir que la forma de organización dual o bimodal fue la que completó más los programas tradicionales de educación hoy en día, que son a distancia. También podemos decir que en el año 2010 se muestran claramente un aumento en la matrícula como consecuencia del aumento de las instituciones que ofrecen este tipo de educación en diferentes modalidades. También podemos ver que en ambos países los programas de educación a distancia virtual vienen a ser la evolución de la tecnología. Tradicionalmente, como cambió de ser de módulos y cassette, audio, video, correos y cartas, hoy en día es la metodología virtual. Ya están los teléfonos celulares que han ayudado bastante, las computadoras que tienen
webcam y otras cosas que facilita tanto al profesor como impartir la clase, como al estudiante también recibir la misma clase. Podemos ver también, o podemos decir también, que al inicio, en todo implementar este tipo de educación, hubo mucho revuelo, ya que las personas no se adaptaban o no veían como viable que una persona pudiera estudiar de forma distancial. Pero hoy en día, claro, o prepararse de manera virtual es una de las mejores tecnologías, ya que el profesor ofrece su entorno y nosotros nos toca investigar, y si estamos compenetrados en la materia se nos hace un poco más viable. Podemos investigar más a profundo sobre el tema, no nos quedamos solamente con los que nos imparten físicamente en la aula de clase, sino que de manera virtual nos mandan mucho lo que es la investigación, cosa que también podemos ver que en países, en la primera década de los años 2000, en Colombia se creó una comisión y en Panamá un organismo que se encargaba del aseguramiento de la calidad y de las acreditaciones en las instituciones que impartían las clases. Bien, podemos ver en qué difieren Panamá con Colombia. La compañera Kimberly le puede hablar la diferencia que tienen Panamá y Colombia en cuanto al método de educación a distancia. Bueno, siguiendo el tema, podemos ver que la diferencia que tienen ese tipo de educación, ella no ha encendido su el micrófono. país de Colombia, es la cantidad de universidades. Como podemos ver, en Panamá, ¿me escucha, profe? Sí, alto y claro, que te estaba diciendo que Kimberly está intentando hablar, pero no tiene el micrófono puesto. Entonces quizás por eso es que no se le ha escuchado. Estoy poniendo el trabajo de ustedes. ¿Y ahora? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí te vamos escuchando. Dame un momento para ponerles el trabajo de ustedes que se pueda ver. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, correcto. No escucho ahora yo. Sí. Hola. Sí, habla, se te escucha, Kimberly. Sí. Continúa, Alexis, por favor. Vamos a hablar de las diferencias que existen entre Panamá y Colombia sobre la educación a distancia. Como primer punto, podemos ver es la cantidad de universidades. Panamá cuenta con 5 universidades públicas o oficiales y Colombia cuenta con 35 universidades privadas o particulares. Panamá cuenta con 5 universidades públicas y 35 universidades privadas o particulares. En cambio, Colombia cuenta con 31 universidades públicas y 50 universidades particulares o privadas. La educación superior en Panamá
empezó a constituirse directamente en los años 1935, cuando se creó la Universidad de Panamá, y en el año 1965 se creó la Universidad de la Academia Santa María la Antigua. En cambio, en Colombia, la educación superior inició desde el año 1510, cuando se creó la Universidad Medieval de Corte Eclesiástico. Posteriormente, en el año 1774, se crea la primera universidad pública. La educación superior a distancia. En Panamá tuvo sus inicios, se empezó a educar a distancia el año 1850, cuando se creó la evolución de los descubrimientos tecnológicos. De ahí se empezó a tener comunicación a distancia entre la universidad, no directamente superior, pero sí se daban métodos de enseñanza de manera a distancia, se enviaban módulos u otras cosas por medio de correos. En Colombia se constituyó la modalidad virtual y de educación superior en el año 1982, cuando la Universidad del Sur, por la Universidad Abierta y a Distancia, impartía clases en el área de Colombia. En nuestro país de Panamá no contamos con un proyecto, hablando en lo que es la promoción, que se promociona la educación superior a distancia. En Panamá no contamos con un proyecto en sí por parte del gobierno nacional que implementen a mayor escala la educación virtual o la educación superior a distancia. Pero aunque no contemos en sí con un plan por parte del gobierno, muchas universidades han implementado esta metodología para facilitar a las personas que estudien, ya sea por el tema que no pueden estar presencialmente o son personas que trabajan y se les hace un poco más fácil conectarse de manera virtual, a distancia, y seguir su estudio. En Colombia y en países como Brasil, México y Cuba, principalmente Colombia, que estamos hablando, se cuenta con una fuerza política por parte del gobierno para promover la educación a distancia. La educación a distancia de manera virtual, también podemos hablar que tuvo sus inicios en Panamá después del año 2000. Posteriormente llegó el Internet en el año 1994, que llegó a Panamá. Después del año 2000 se crearon implementaciones con lo que era la educación a distancia de manera virtual. En Colombia inició desde el año 1992 con programas a distancia, con maestrías de clases satelitales desde México, aunque su año formal fue en el 1998, cuando ya comenzó a desarrollarse de manera progresiva. Para el año 2017, cuando hablamos de la inversión que hubo de la educación a distancia virtual, en el año 2017, el presupuesto público en Panamá se incluyeron unos 436 millones para las universidades públicas, y también se contó con 96.6 millones en gastos para las universidades privadas. Bien, como conclusiones, profesor, podemos decir de la comparación que hicimos que la educación a distancia tiene un extraordinario potencial para el desarrollo de los países, y una de sus tendencias actuales es la utilización de estos programas de formación a distancia que utilizan el ciberespacio, las tecnologías de la información y la comunicación para acceder a la educación sin importar el momento o el lugar, que en sí, bien es cierto, los primeros intentos surgen como salida a un problema incómodo y ahorrarle a la mayoría de los países de América Latina su oferta con la buena demanda de estudiantes. Colombia es un país que, al intentar resolver los problemas de las grandes desigualdades sociales, como la desigualdad de participación estudiantil de diferentes clases sociales, la mayor concentración de ofertas institucional concentrada a las ciudades, poca
disponibilidad de estudio si se trabaja entre otros. Se apostó por la educación a un nivel superior a distancia virtual, desarrollando campañas públicas para su desarrollo, conocimiento en la población y acreditando su aceptación dentro de los sectores laborales. Queda constatado el recelo de los nuevos métodos de enseñanza, modalidades de aprendizaje, con actores renuentes a la implementación de nuevas tecnologías de la comunicación que bien podrían significar una oportunidad de que la matrícula se amplíe en instituciones de educación superior del país. También podemos ver que la educación superior a distancia es una herramienta muy útil para el profesional, pese a que existen sus desventajas, también existen muchas ventajas tales como que el estudiante en esta metodología de estudio ya no está sumergido prácticamente en un aula de clases escuchando solo al docente hablar, ya que por medio de un plan a distancia, el alumno le dan las herramientas para que investigue y pueda realizar sus tareas. Así crea en el estudiante una compenetración directamente con el tema de estudio. Profesor y compañeros, le pedimos disculpas, preparamos un video con las diapositivas donde le explicábamos casi bastante a profundidad, pero tuvimos problemas al momento de proyectarla. Igualmente, si hay alguien que tenga alguna consulta o algo sobre esta charla, Hola. estamos a la orden. Adelante, Kimberly. Ahora sí me escucho. Sí. Ay, disculpen los problemas técnicos. Antes también te escuchábamos, pero tú no nos escuchabas a nosotros, que te decíamos que sí te escuchábamos. No escuchaba. Bueno, profe, le mandé por Gmail, por el Drive, le compartí el video, que debí haber hecho eso antes y bueno, No hace falta, porque ya les voy a explicar lo que van a hacer con el video. ok, está Tranquila. bien. Bueno, no Tranquila, tendría no nada pasa más que nada, no agregar. pasa nada. Disculpen. No se preocupen, esto es parte de esta virtualidad. Fíjense, hace un recorrido interesante, evidentemente entiendo y que si no lo hicieron, pues yo les reclamaría, aprovechar las observaciones hechas a sus otros compañeros, pues también da la oportunidad de ajustar muchas cosas. Sí, como sí tengo que decir que sentí más lectura que reflexión. Al final el documento está allí y uno lo puede leer. Lo importante es que ustedes lo puedan presentar con mayor holgura, ¿ok? Eso es importante, no repetirlo, sobre todo porque cuando estemos en el ejercicio de la docencia, lo importante no es que me lo leas, que hay detalles de redacción allí que ustedes revisarán, por supuesto, pero más allá de eso es que lo puedan explicar. Es importante que nos quedemos con tres ideas de la realidad colombiana, sobre todo por los orígenes panameños, ¿no? Porque en sentido estricto el origen de la educación superior desde la era republicana es esa fecha, pero si entendemos la unión con Colombia, pues muchos miembros pues, de la dirigencia de la era republicana panameña, en efecto se formaron en las universidades colombianas, en algunas de las universidades colombianas, como parte de la unión de Panamá con Colombia. Yo creo que eso es un detalle que si van a incorporar esos detalles originarios, sería bueno que los dijeran explícitamente, ¿no? Sobre todo porque es una educación superior que va a dar pie a la próxima educación superior una vez que Panamá se separa. Ese es un detalle que sugeriría que lo revisaran. Un segundo detalle, el tema de que me parece positivo que lo hayan incorporado, es el financiamiento. Que mencionan el financiamiento que hacen los estados, los gobiernos concretamente, pero el estado, porque es el que está en la obligación de financiar a la educación. Sobre todo el número estrambótico que colocan allí de Colombia, que sugeriría que lo colocaran de una forma que combine letras y números y abrevian millones un poco para que sea más legible, evidentemente por el nivel de, ¿cómo se dice eso? De devaluación. Aquí Janet me corrige, el nivel de devaluación de la moneda del peso colombiano hace que esa cifra estratosférica de unidad, no sé si de trillón, sea un poco más legible, ¿verdad? Abreviarlo un poco, no sé,
300 trillones, no lo sé. Allí la experta es Janet, que les puede sugerir algún dato, cómo presentarlo legible. Lo que quiere decir es que sea una cifra que podamos leer y entender, para poder también comparar, ¿no? Porque evidentemente lo hicieron en pesos colombianos. La comparación en este caso sugiero, cuando yo contrasto, debo hacerlo, tratar de hacerlo en la misma moneda o su equivalente, o sea, la cantidad en pesos colombianos y su equivalente en dólares, para poderlo comparar con la inversión que hizo en ese efecto Panamá. Vale, o sea, me parece positivo que lo hayan colocado. Sugiero que la presentación reduzca la cantidad colombiana en pesos, que sea una cifra legible, y que además es comparar, o los comparan ambos en pesos o comparan ambos en dólares. Gracias, Janet, para que sea más entendible. Bueno, estos siendo un país de 10 veces más pequeño, por ejemplo, invirtió 450 millones en educación, y este país, que tiene el 10 veces más de habitantes, invirtió lo mismo, o invirtió el triple, o invirtió el doble. Eso le ofrece al análisis muchos más elementos de comprensión. Y si están invirtiendo lo mismo, ahí está pasando algo, porque una educación está siendo muy buena y bien invertida, o en otra no se está invirtiendo bien. Ese es el análisis que se genera posterior a la cifra, ¿no? Y luego felicitarlos por la amplias referencias que han colocado, que también muestra que buscaron, como hicieron también sus compañeros, otras fuentes de información, ¿sí? Eso por allí, pues agradecerles eso, y las fallas técnicas no se preocupen, eso son parte de la dinámica. A todos nos ha pasado. Bien, en este momento pasamos a la parte 3. Están ustedes haciendo sus trabajos de finales. Y en los trabajos finales siempre pues queda la inquietud y el deseo de saber si los estamos haciendo lo suficientemente bien. Entonces yo quiero tranquilizarlos en principio, porque es una propuesta. Segundo, lo que sí les pido, fíjense, que sean bastante cuidadosos con su redacción, para que se pueda entender qué quieren transformar. Luego, no sean ambiciosos. Tienen que ser temas muy precisos. Es decir, está en mis manos, o al menos en mi capacidad, por mi área de conocimiento, por mi influencia, qué sé yo, está en mi capacidad poder transformar eso, o hacer una propuesta para que se pueda transformar. Segundo, es un ejercicio inicial. La idea sería que el tema que tomen sea un tema que a ustedes les llame la atención, que ustedes precisen que es una problemática de la educación superior, y que en atención a ello ustedes les puedan intentar dar al menos una idea de solución, ¿sí? Yo lo que quiero verlos es en la actitud propositiva. Que soñar no cuesta nada, pero que además, con los pies sobre la tierra, yo pueda decir que quisiera transformar o revisar las políticas de admisión de las universidades nacionales. Quizás es mucha envergadura, pero entonces me centro en una universidad concreta, o incluso en una facultad. Las políticas para el acceso en la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad de Panamá. Ya eso me va centrando el esfuerzo. Segundo, yo les he pedido que sean muy precisos, porque no es una tesis, es una problemática a la que yo quiero transformar. Si yo les pido 2 párrafos, usted puso 3, yo no lo voy a medio matar. Pero si me puso 6, ya usted se está yendo por un lado que yo le estoy pidiendo que no se vaya. Y que es que escriba mucho. Yo no estoy pidiendo un ensayo, estoy pidiendo que usted me eche el cuento organizado de cómo usted transformaría una situación concreta. Eso hay que darle vueltas, eso hay que seguir leyendo, eso hay que documentarse. Claro, eso es cuando usted vaya a ver seminario de investigación y le pidan, necesitan plantearse un problema. Ups, usted sacó su inicio, ¿sí? Su punto de partida. Que de aquí a allá usted lo va a madurar más, que de aquí a allá lo va a cambiar porque no le gustó, que de aquí a allá le parece extraordinario, o que es una iniciativa que usted viene trabajando, porque hay algunos de ustedes que ya ejerce la educación universitaria, y por lo tanto, pues quisieran darle vida a ese ejercicio. Cualquiera que sea su situación, lo que le pido es que se concentre en eso. Si son 2 párrafos, son 2 párrafos de problemas. No me hable de bondades, que las bondades las conocemos.
La problemática es esta. Yo percibo a través de los 15 años que tengo en tal facultad que el ingreso de los estudiantes que vienen al primer año, por ejemplo, Yané, que trabaja en economía, y da, no sé, economía 1 o teorías económicas, percibo que el problema que tienen los chicos cuando llegan a la carrera de economía es que no tienen conciencia sobre el alcance de la economía y no tienen claridad vocacional para estudiar economía, por ejemplo. Entonces creen que es administración y tan pelado. Creen que es, no sé, contabilidad y tan pelado. Entonces, ella, por ejemplo, me estoy metiendo en tu área, Janet, discúlpame, pero si puede servir de apoyo, ¿no? Entonces, yo quiero proponer unas acciones para que los que atienden a los estudiantes que aspiran a ingresar a la Escuela de Economía o a la Facultad de Ciencias Económicas previamente tengan una pequeña inducción sobre lo que es la carrera y por lo tanto puedan decidir mejor antes de presentar el examen o una vez que presenten o cuando se les haga la entrevista. Sí, un caso muy específico. Es un problema, veo el caso y sugiero una solución. Y es de mi área. Entonces, yo me convierto o me empiezo a convertir en un docente universitario que no solo da clases, sino que es capaz desde su docencia también investigar y también proponer ideas que transformen nuestro entorno de la educación superior. Ese es mi propósito. Abro el debate o abro el derecho de palabra si alguno tiene alguna pregunta. Es imposible que yo pueda revisar, porque no es una tesis, insisto, esos trabajos de tesis que uno ve 2, 3, 4, 5, 6 veces, y bueno, cámbiale aquí, súbele aquí, mejora la redacción. Yo, humanamente, pues, eso es buenísimo. Si tienen alguna duda con respecto a algo, con respecto a su tema, bueno, este sí es el momento en que lo podemos compartir, ¿vale? Si yo veo que un trabajo no tiene ningún tipo de lógica interna, créanme que se lo voy a devolver y le voy a dar chance que lo vuelva a entregar. Porque para reprobarlo, no. Negado. Pero necesito que hagan el mayor esfuerzo de proponer algo sin que otro les tenga que decir está bueno o está malo, ¿sí? Por aquello de que también somos autónomos y profesionales. Karina. Hola, profesor. Buenas tardes a ¿Cómo todos. estás? Bien. Bueno, me surgen unas dudas de los comentarios o de las observaciones que está presentando. Número uno, yo entendí que el planteamiento del problema eran los 2 párrafos, eso está perfectamente claro, pero el desarrollo de la solución propuesta de las líneas de acción tiene que ser tan limitado también como 2 párrafos, o ahí es donde podemos elaborar entonces. No, ahí es donde pueden ser un poquito más creativos si lo desean y ahí pueden ser un poco más amplios, no pasa nada. ¿Sí? Okay, ¿Por qué limito el problema? Solamente aprovechando tu pregunta. Limito el problema es para que no me echen cuentos, porque uno se sabe historias, sino para que sepan que es que tienen que ser muy precisos en esos 2 párrafos para poder entender la creatividad que tengan después. Porque es que al final yo me quiero centrar en la creatividad, porque problemas hay bastante. Es solo por eso. Perdón, Karina. Bueno, en línea con eso del problema, ¿es absolutamente necesario que tengamos que enfocarlo directamente a un departamento, a una institución en particular, o podemos presentar una visión ligeramente global, pero con líneas de acción bien definidas? Sí, depende del problema. Hay problemas que sí ameritan que yo lo precise. Hay problemas que no. Yo puedo sencillamente trabajar, mejorar las características de la entrevista inicial de los aspirantes a una carrera universitaria. En el ejemplo que puse, no mencioné a economía, o sea, porque ese ejercicio que yo haga le puede servir a economía, a educación, a artes, a historia, a filosofía, ¿vale? Puede ser tan genérico como eso o tan específico como puse el ejemplo anterior. Ok, comprendido. Gracias. Buenísimo. Vanessa. Profesor. Vanessa, que no me has pedido la palabra, pero he ido viendo tu aporte y después Bolívar también, si recibió algo que le envié que me preguntó. ¿Quién me pide? Ah, Bolívar, sí. Es que tienes otra cara allí. Profesor. Ajá, Bolívar, te escucho. Buenas noches. No, sí, mire, no es mi campo, ¿verdad? Yo soy abogado
pero Ok, es una problemática que casi que hice una encuesta, ¿verdad? Yo conozco, bueno, mis hijos son universitarios y algunos jóvenes alrededor de mis hijos, ¿no? ¿Y qué pasa? Me ok. preocupa que hay estudiantes que se están graduando de universidades que para poder hacer su práctica profesional, ellos mismos tienen que tratar de conseguir a alguien que le dé la oportunidad. eh, eh, o sea, es un debate, ¿verdad? Conseguir dónde se haga la práctica profesional. Entonces, en base a eso, yo estoy haciendo mi trabajo, ¿verdad? Yo creo que usted ya lo vio. Ya yo ¿Tuviste mi hice correo? ¿Tú recibiste el correo que yo te no lo he envié? visto, profesor, no lo he visto porque, bueno, he estado Ah, trabajando, ¿no? Entonces no lo he visto, obsérvalo, obsérvalo porque ahí te hago unas sugerencias. Pero aprovecho de hacer esto que acaba de... Pero aprovecho, no sé si terminaste, perdón. no, o sea, o sea, yo le mandé mi correo y yo quería saber si estoy bien enfocado, ¿no? O sea, si vale la No, pena. sí, a mí me parece que vale mucho la pena, Bolívar, porque fíjate que aunque no es tu campo directo, estás abordando un problema de educación superior. Eso ya das por descontado que estás en lo correcto porque eso es lo que estás estudiando. Claro. Lo que ahí hay un tema que me llamó me parece que el Profesor, tema, además, dime. profesor, disculpe para terminar mi idea y después usted me dice, Sí, sí. ¿y por qué me interesa bastante? Porque ¿qué pasa? Que ahí vemos el alcance, ¿verdad? Lo que usted nos decía del alcance. Yo pienso que eso está al alcance de la universidad. O sea, si los profesores se unen, si se hace una alianza con empresas y todo lo demás, eso no va a tener muchos costos, ¿verdad? O sea, es la cuestión esta de armar una alianza y que las empresas nos apoyen. Por eso me interesó bastante porque yo pienso que es algo que se puede hacer, ¿no? Un proyecto que no sale tan caro, ¿verdad? Eso era mi aportación, profesor. Sí, Bolívar, yo te decía que el tema me parece extraordinario y me parece válido, ¿sí? ¿Por qué me parece válido? Porque no se trata de que a mí me parezca, se trata de que ustedes estén convencidos. Si eso se cumple, está generando una transformación en la educación superior. Esa es la pregunta que quisiera que cada uno se hiciera. Si esto que yo propongo se cumple, ahí estoy logrando transformar la educación superior, al menos en un aspecto. Si eso cumple la respuesta a esa pregunta, usted está encaminado. Primera cosa. Segunda, el tema como tal me parece extraordinario. Sobre eso, yo solo lo que les quería aportar a ti y a todos los compañeros es que en la educación superior hay un factor que quizás no hemos contemplado y yo no he mencionado, pero que suelo siempre llamar acotación, y es el valor de los gremios. En las universidades tienen un trabajo explícito o implícito con los gremios profesionales, porque la sinergia que tiene que generarse entre los gremios y las universidades tiene que funcionar para establecer que no se sature la oferta y que no se exceda la demanda. Que no se generen roces entre los egresados de una universidad o de otra. Y cuando hablo de roces, hablo de oportunidades de empleo equitativas o no. Las currícula de las carreras pasan en su debate por los gremios. Es decir, imagínense al gremio de docentes sentado en una mesa de debate curricular con las universidades para establecer qué es lo que debe tener un educador al culminar su carrera. Un abogado, un odontólogo, un economista, un ingeniero, un chef, un cocinero, un licenciado en ciencias, en artes culinarias, en el área que sea. Los gremios juegan un papel importante en esto. Entonces, ese ejercicio que estás haciendo, que me parece muy bien, Bolívar, yo lo acompasaría con el apoyo de los gremios, porque cuando los gremios intervienen para que las empresas generen puestos ordinariamente para la práctica profesional, el proceso que tú quieres transformar va mucho más sencillo. Porque los gremios participan de ese profesional, o sea, participan del espacio que ese neoprofesional o cuasi profesional requiere antes de salir al campo laboral. Eso por una parte. Y por otra parte, sí tiene que darse desde las organizaciones, desde las universidades concretamente, la salida a hacer convenios que no son costosos
A mí me parece que además no es un trabajo que sea oneroso, que genere de alguna manera marcos de entendimiento entre las organizaciones y la universidad, que incluya la ubicación de practicantes, de pasantes. Eso también aminoraría la angustia que suelen tener estudiantes al culminar su carrera, y que creo que es lo que entiendo, es lo que llama tu atención y te preocupa. Así que me parece extraordinario el tema. Yo te hago unas sugerencias en el problema y en otro detalle. Ya léelo con calma después lo que te coloqué allí. En el Gracias, caso de profesor. Vanessa, a ti, Bolívar, por tu intervención. En el caso de Vanessa, yo sí creo que vale la pena lo que estás haciendo. Lo que tú misma dices, que puede ser un poco más sencillo, yo te compraría la idea para que te diera tiempo de hacerlo. Pragmático, para que te dé tiempo de hacerlo. Pero me parece que está bastante encaminado, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre el tema? ¿Es correcto mejor comparación en dólares o pesos? Ah, sí, gracias, Janet, que antes nos había dado pues la sugerencia a mi pregunta, ¿no? Bien, si se les va, ajá, Kimberly, cuéntanos. Hola. Hola. Ajá. Profe, yo tengo tengo varias preguntas. Para poder hacer el planteamiento del problema en mi tema, yo hice una parte de antecedentes. Esa parte bueno, para mí fue necesaria hacerla para poder llegar al punto del planteamiento del problema. Pero ¿la tengo que dejar allí o la tengo que eliminar para entregarla, o la puedo dejar allí para que complemente a donde yo quiero llegar, que es al planteamiento del problema? Esa es una ¿Cuánto te pregunta. tardaste en los antecedentes? ¿Cuántos son tus antecedentes? Es como una Si es página. si es una página, ya de antemano te digo que no. O sea, ojo, no está mal. Si lo necesitabas para explicar tu problema, no está mal. Lo que quiero es que sean precisos. Entonces, si tu antecedente puede ir en 3 líneas va. Y después sigues con tu problema. O sea, si es necesario para que yo lo pueda entender, redúcelo. Ponlo, No. pero redúcelo, ¿sí? Para que se Sí, sí. entienda, supongo que no. Mi tema, el tema que agarré, bueno, creo que es bastante general, que es el problema de la falta de investigación o la poca investigación que hay en las universidades. Y ahorita que usted comentaba de que debía ser como más orientado, no me enfoqué como en una universidad como tal, sino en No, general. no pasa nada. Bueno, pero es que el problema en 2 párrafos es el debate sobre la necesidad de un mejor perfil investigador del profesional en Panamá, y luego el énfasis que le quieras dar. Si eso es en pregrado, si es en posgrado, si es en posgrado cómo. Esos son 2 párrafos, ya está. Porque probablemente los problemas que ustedes aborden son conocidos por nosotros, por los demás, no solo Gustavo, los demás. Entonces, nada, no le den tanta vuelta. Lo que quiero es que no se sienta, es verdad, cuando uno hace un proyecto de investigación, es verdad, uno hace los antecedentes y claro, y busca investigaciones previas. El planteamiento del problema lo enfoca, lo organiza y le pone un párrafo aquí, un párrafo allá, y va de menos a más o de más a menos. Eso está bien. Pero en este momento, usted en 2 párrafos, 3 máximo, usted intenta decirme que la investigación es una tarea pendiente, es una problemática que hay que resolver, y tú la quisieras resolver con tu propuesta. La otra pregunta que tenía, profe, es, usted pide 3 lineamientos, ¿no? Que serían como las soluciones al problema, 3 formas de solucionar el problema. Hasta 3, 2 o 3, hasta 2 o 3. 3. Ok. Yo pensaba, no sé por qué me enfoqué o se me metió esa idea en la cabeza, de que tenía que ver con los objetivos, porque como era un objetivo general y 2 específicos, entonces pensé que los lineamientos tenían que ir de acuerdo a responder A los objetivos específicos. los objetivos específicos. Por eso, Ajá. si son 2 objetivos específicos, son o 2 lineamientos o 3. Ok. Porque los 2 específicos atienden al general. Ok. Ok. Eso no lo había pensado. ¿Qué hacen los objetivos específicos? Desglosan el general. El general, exacto.
Entonces, Eh, si yo tengo dos objetivos específicos, al menos tengo dos lineamientos de aplicación o tres, pero ellos se enrumban a resolver esos dos objetivos que a su vez me resuelven el general. Esa sería la estructura. ok, la tercera pregunta que tengo, profe, ya es del mismo lineamiento. Usted dice que básicamente la estructura del desarrollo de lineamiento es por qué y para qué. ¿Por qué Ujú. hacerlo? ¿Para qué sirve, no? Entonces también en esa parte de allí ponía lo de el cronograma o tiempo en que se va a realizar. Bueno, esa parte es la que estoy un poquito confundida. O, bueno, no confundida, sino que no sé Dudosa. cómo hacerlo o qué formato utilizar. Primero lo que hice fue poner las preguntas, ¿no? Y agregué otras, que es cómo hacerlo, que sería como Sí, la también. parte en la que explico cómo llego a que La ese metodología. lineamiento, exacto, sería como la metodología. Entonces ahí también pongo como el tiempo que dura o el tiempo que yo más o menos le pongo para primero organizar todo lo que tiene que ver con el lineamiento y el tiempo que dura en sí la propuesta que estoy poniendo. Entonces, esa Eso. parte, esa es la parte que no, o sea, la puse con las preguntas y como pregunta-respuesta, pero hay que redactarlo de otra forma o por lo menos en la parte de tiempo, no No importa. sé. No sé porque yo no doy recetas. Yo di un esquema y tú atiendes Ajá. la receta. Entonces tú lo haces a rosa, la otra lo colocará azul, la otra le colocará rojo y esa es la diversidad que hay que respetar. Mientras ustedes respeten la estructura básica que yo estoy pidiendo, lo demás es creatividad pura. Si yo te digo ahora en este momento, haz un cuadro, todos van a hacer un cuadro. Si yo te digo Sí, ahora, eso era quita las preguntas y las respuestas, todos van a quitar las preguntas y van a dejar las respuestas. Por lo tanto, mi respuesta es ideal. preséntalo de tal manera que cualquier persona que lo lea lo pueda entender. Ok, y ya la última pregunta es, ya después de eso, me creaba un poquito de confusión si tendré que hacer como que los materiales que voy a utilizar para hacer los lineamientos, Sí, hipotéticamente, lo que sí. sí lo podría agregar o no es necesario, podría dejarlo simplemente así. La respuesta la tienes tú misma. Ah, yo decido, no Claro. habría problema con eso. Y al No, ¿y por final, qué va a haber problema? no es que no sabía Porque si estamos usted... acostumbrados a que el profesor nos tenga que decir siempre hasta aquí, no más de aquí, si pone más de aquí, claro. Claro, y evidentemente la primera impresión es no haga más de dos párrafos, entonces, claro, mejor pregunto el resto, no vaya a ser que me caiga después un problema. No, no. Sí, O sea, lo de los dos párrafos del problema, justamente la intención que tiene no es coartarlos, es hacerlos precisos. Lo demás tiene una estructura mínima para poder resolver. Si tú necesitas plantear unos materiales para dar respuesta a tu lineamiento, entonces los materiales van. Si yo necesito hacer unos lineamientos y no requiero, al menos ahora, hacer explícitos los materiales con los que voy a trabajar, entonces no los hago todavía explícitos, porque no los tengo todavía claros. Se supone, eso sí, que el proyecto de transformación queda en una fase como para ejecutar, con lo cual pudiesen estar incorporados. Pero eso, repito, la decisión la vas a tener tú. ok. ¿Y conclusión e introducción son criterio mío o tengo que ponerlos? No, eso sí, creo que lo comentamos en la primera sesión, que bueno, como todo trabajo convendría tener una introducción y una conclusión, sí. Que en la Ok, introducción y la conclusión se pueden desquitar. Todos los que no pudieron poner en el problema lo ponen en la introducción y así. Pero, ok. repito, pragmático, breve, preciso, conciso. Está bien, Sí, ya, eso era ¿vale? todo. Gracias, profe. A ti. ¿Alguien más tiene alguna inquietud o interrogante que quisiera comentar? Bien, seguramente puede que surja alguna, no digo que no. Les voy a pedir por favor que abran Profesor, sus buenas correos. tardes. Lisbeth, adelante. Sí, sí, pensé que había apretado el micrófono. Profesor, mi pregunta era más bien si yo podía de una vez, ¿sabe? Para empezar mi proyecto, lógico, tengo que hacerme un título de lo que yo quiero investigar o de lo que yo voy a Sí, trabajar.
Entonces Así es. puedo obviar la parte de lo que es educación superior y dirigirme de una vez a la universidad de que estoy interesada en hacer esa investigación. Sí, porque si ya mencionas el nombre de la universidad, se entendería que estás trabajando en educación superior. Directamente, exacto. Yo trabajo en una universidad como Buenísimo. administrativa y fui estudiante también de esa misma universidad. Entonces, a diario vivo una serie de situaciones con los estudiantes. Y entonces de ahí nace la inquietud de repente de hacer el proyecto en la forma de como herramientas para que haya una mejor comunicación entre docentes y estudiantes del Centro Regional Universitario de Colón, directamente así. Ok. Sí, porque ya queda claro que es educación superior. Exacto. Okay. Buenísimo, buenísimo. Gracias. A ti, Lisbeth. Si alguien más tiene, me pone yo en el chat. Mientras tanto, le voy a pedir, por favor, que abran sus correos personales, el correo que me acaban de dar por el chat, y ahí les tiene que haber llegado una invitación de mi parte para ser coautores conmigo del blog. ¿Sí? Váyanla abriendo mientras Giselle le doy la palabra que la ha pedido. Váyanlo abriendo y vayan aceptando esa invitación, porque eso les va a permitir la coautoría del blog, que es donde vamos a colocar los videos y las comparaciones que hemos hecho de los países con respecto a su educación a distancia. Giselle, tienes la palabra. Después Karina. Giselle, ¿te escuchamos? Bueno, todavía no te escuchamos. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, Giselle. Ahora sí. Sí. Profe, también yo estoy haciendo mi trabajo, mi proyecto va también enfocado a la Universidad de Colón. Como usuaria, estoy haciendo mi trabajo del uso de la TIC, el uso de la tecnología de información y la comunicación. Estoy haciendo mi proyecto en esa dirección, pero escuché que usted quiere 2 lineamientos, ¿verdad? Yo me estoy enfocando como a una institución para que le dé la capacitación a los docentes. No sé si usted dice que tengo que poner como algo más. No, si tú consideras que eso transforma y resuelve la problemática que estás indicando, estaría bien. Son 2 lineamientos, son 2 líneas de acción, no lineamientos, líneas de acción. 2 líneas de acción. Ok. Sí. Entonces, 2 líneas de acción son las que son las acciones, son las acciones que te van a permitir lograr resolver, primero atender a tus objetivos. Y tus objetivos se supone que atienden al problema que has planteado. Ese es el esquema. Yo planteo una problemática, establezco unos objetivos para resolverlo y unas líneas que especifican cómo lo voy a hacer. ¿Ok? Entonces, si una de las líneas es que una organización consultora, por ejemplo, va a atender al profesorado de alguna manera para darle formación, suponte, en herramientas, en lo que tú consideres, entonces eso es una línea. Y otra línea, entonces ya la resuelves tú. ¿Sí? O sea, por lo menos 2 líneas, pero esas líneas tienen que atender a tus objetivos. Si no se vinculan, el proyecto se va a derrumbar en sí mismo, porque todo lo que yo haga tiene que atender al logro de mis objetivos. Si no lo atiende, no estoy logrando lo que debo. Ok. Vale, entonces mi eje no es el problema. Mi eje no es el problema. El problema me va generando la estructura. Exacto, pero la solución pasa, y es lo que quiero decir, pasa por los objetivos. O sea, el objetivo me marca a mí la forma en que voy a resolver el problema. ¿Sí? Yo entiendo el problema. El problema, tú acabas de mencionar, el problema tecnológico de ese espacio universitario donde trabajas. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Formar a los docentes, formar a los estudiantes,
formar al personal administrativo, formar a los 3, dotar a la institución de más computadoras, regalarle una computadora a cada estudiante, no sé. Lo que quiero decir es que pasa ahora porque tú decidas cuál es el propósito de tu propuesta de transformación. Tus líneas de trabajo, tus líneas de acción son son la manera como se va a ejecutar para lograr ese objetivo. Ok. ¿Sí? Ok. Vale, Gracias. Giselle, muy bien. A tu orden. Karina. Respecto al blog, bueno, un aspecto que me preocupa es el nivel de acceso que tiene. Si esto va a ser público, completamente editable para otras personas, o en el caso nuestro es solamente para que se visibilice los videos. El blog es público, es mío, es de mi perfil. Ustedes van a ser coautores, es público, o sea, cualquiera lo puede encontrar. Y es solo para este grupo de personas que estamos aquí. No más nadie va a tener acceso a editarlo, pero sí a verlo. Y, que es lo que voy a explicar ahora, vamos a trabajar entradas. Entonces, cada pareja de ustedes de trabajo, Karina y tú, Karina con Alides, Lisbeth y Giselle, y así sucesivamente, tienen una entrada. Ya voy a explicar lo que es una entrada, para los que no lo saben. Como son coautores, tienen posibilidad de editar, y ahí es donde van a incrustar su video, van a escribir una breve reseña de lo que han hecho para que cualquiera que lo lea entienda qué fue lo que se hizo. Y nada, una vez que esté allí va a estar público y yo lo voy después a enlazar con mi blog, con mi portafolio personal. Entonces, quien quiere investigar sobre la educación comparada vista desde la educación a distancia puede ver las ejecuciones que ustedes hicieron. Porque ustedes son agentes transformadores. Gracias. Yo espero que ninguno tenga problemas porque no hay ningún dato más allá de del trabajo que ustedes hicieron que allí se vaya a ver. Porque lo primero que se ve es mi perfil. Se van a ver los perfiles de ustedes. Si ustedes les quieren poner fotos, se ponen fotos. Si no les quieren poner fotos, no le pongan fotos. Porque como el autor principal, por decir algo, soy yo, entonces, claro, yo asumo la responsabilidad inicial del blog. ¿Ok? Si supone algún problema, me lo comentan después y llegamos a... Yo les quito la autoría, no se preocupen. Pero en principio para dar respuesta a este trabajo. Además, como son 2, entonces en ese sentido también se pueden poner de acuerdo. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el blog? Igual lo voy a explicar ahora, entonces. Fíjense, el blog es una estructura de publicación de la internet que permite mostrar a través de entradas, ¿sí?, de artículos particulares con una progresión temporal, permiten mostrar información de distinta índole, pero siempre con una temática que hila, que une, que unifica la propuesta. Hasta hace unos 5 años, el blog era unipersonal. Es decir, Gustavo tenía su blog y en su blog publicaba toda la información que daba en la red y las demás personas podían ir al blog y comentar sobre las publicaciones de Gustavo. Hace 10 años el blogger era una iniciativa de red social propia, pero pasó a manos de Google. Entonces Google adquirió Blogger y por lo tanto forma parte de una de sus tantas herramientas, que en este caso tiene una fuerte intención de trabajo pedagógico. ¿Qué hace el blog y qué hacen los sites de Google? Son espacios para mostrar los productos de los estudiantes con una visión innovadora y una visión que pueda llegar a más allá de las aulas. Y eso es mi propósito con este blog. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Y es lo que estoy mostrando ahora en pantalla. Les pido, por favor,
presten mucha atención porque este sería la especie de tutorial que les va a servir para poderlo trabajar si no lo han trabajado. Ustedes van en principio a recibir una invitación. De acuerdo a esto, nadie ha aceptado la invitación, seguramente ya la aceptaron, esto hay que actualizarlo. Estoy en el área de configuración. Cuando ustedes entran, van a entrar a www.blogger.com. Ahora, cuando acepten la invitación, ordinariamente, cuando acepten la invitación, les va a abrir la consola de administración, que es donde estoy yo en este momento. ¿Está bien? Cuando usted entra a blogger.com, cuando usted está en estas aplicaciones que están en la mano derecha, si las miran, de Blogger, fíjense que ahí tienen las aplicaciones, fíjense donde está Blogger. ¿Sí lo ven? Entonces pueden entrar allí, porque está aunado, está unido a su cuenta de Google. Pero el perfil no lo asume. No sé qué sucede a menos que esté mal escrita la dirección. Bueno, si te llegó la dirección es que no está mal escrita la dirección. No sé si me muestras la pantalla, a ver qué sucede, Karina. Pero no, o sea, no hay error en la URL porque estamos aquí. Igual dice error. A ver. Las invitaciones según están allí. De hecho, están pendientes. Vamos a Profesor, hacer. yo acepté Dígame. la invitación que usted me mandó en Gmail. Cuando ¿Quién está entré, hablándome? Lisbeth. Ajá, Disculpe. Lisbeth. Dígame. Después me sale que error de invitación a blog, pero después abrí donde están los cuadritos que usted dice que salen todos los iconos. Ajá. Y entré a Blogger, ¿cómo? A Blogger, sí. Ajá. Y ahora dice crear tu Blogger. Ya, hasta aquí estoy. Claro, pero ahí vas a crear uno tú. Pero la idea es que entren al mío. Ah, ok, bueno. Sí. A ver, una pregunta para, por ejemplo, Cheryl y Kimberly. ¿Ustedes pudieron ingresar? Porque yo envié la invitación de ustedes solas. No, ¿Ustedes sí pudieron profesor, entrar? mire lo que sale. A ver, no veo bien. ¿Lo ve? No logro afinar. ¿Cuál es el error que dice? Ahí Ajá. dice error de la invitación. Lo mismo que me salió ¿Lo vio? a mí. Es lo mismo que le ¿Lo sale. vio, profesor? Sí, estoy Sí, eso es viendo, lo que estoy sale, viendo error de y la invitación. no entiendo por qué. Profesor, en el correo que Sí. llega, habla Lisbeth, en el correo que llega sale que Blogger, después dice hola. El objetivo de este mensaje es informarte de que el doctor Gustavo, ahí está la explicación. Después abajo dice aceptar la invitación. Cuando uno le da aceptar la invitación, automáticamente sale error de invitación a blog. Sí, a mí también me sale lo mismo. Ok. Vamos a ver qué pasa. Voy a volverles a enviar la invitación. Ok, empiezo por Kimberly, que tengo el correo acá. Ok.
Ok, no, permítanme no seguir escribiendo en el chat, por favor, mientras voy ubicando las cuentas, ¿no? Las estoy enviando de nuevo. ¿Será que no debería haber problemas si usted no tiene todavía un perfil blogger? No debería tener problemas. Ok, vamos a probar con Cheryl, Kimberly y Daira, por favor. Intenten ver la nueva invitación y accedan. Profe, sale que ha habido un error. Aunque yo estoy dentro de la página de blog, solo que no me sale el de usted. Solo aquí sale como, ¿me escucha? Sí, te escucho, te escucho. Ah, ok. Se sale la Solo me posibilidad sale de crear tu propio blog. exacto. Dice crear Sí, el no. blog. No, pero no Y me creen blog. Bueno, sale ustedes otros pueden crear blogs, el blog. Te sale otro blog como. otros. Aquí sale como un listado de lectura. Profe, ahora a mí me Ajá. sale así, ¿Qué dice? aceptar la invitación. Ah, no sé si lo logra Ajá. ver. Sí, ahora sí, dale a aceptar Ahí le pongo a invitación un aceptar. momento. Sí, señorita. Ajá. Y ahora me sale, te damos la bienvenida, confirma tu perfil. Ok, ¿Qué sigue. pongo aquí? Mi nombre. Nombre Sí, tú mostrado. lo que quieras que aparezca. Él agarra el dato de tu correo. Si lo quieres dejar así, lo dejas así. Si no, pone licenciada o no sé, lo que tú quieras poner. Pero esa decisión es tuya. Sigue adelante, a ver, por favor. Ok, Es ajá. que yo las primeras yo las mandé en masa, masivas, las invitaciones. Ahora Debe me ser sale eso. Está bien. eso, ya está, estás bien, ya estás adentro. Ok, Entonces, gracias. yo voy a volver a hacer eso, pero voy a pasar a explicar para no hacer más larga la sesión y más larga la grabación, ¿ok? Entonces, paso a explicar y lo que ha pasado con Cheryl va a pasar con los demás. Kimberly, tienes que haber tenido 2 invitaciones. Yo te envío una segunda. La segunda es la que tienes que aceptar y en consonancia tiene que darte correcto. ¿Sí? Mientras yo explico, voy haciendo el ejercicio. ¿Perdón? Tengo 3 invitaciones. La última, la última. Okay. Bien, explico la entrada, por favor. Cuando ustedes entren, a ustedes les tiene que aparecer algo general, así como lo estaba poniendo Cheryl. Así te aparece a ti, Cheryl. Entonces, fíjense. ¿Ah? Entré. Ajá. Tiene que aparecerte así. Esta pantalla como la estoy mostrando yo. Ajá, sí. Bueno, con menos cosas, pero sí sale así. Con menos cosas, ok. Entonces, a la izquierda dice, la educación a distancia en los sistemas de educación superior en América Latina. ¿Ok? Entonces, atento, esto es un blog. Cada uno de ustedes va a entrar con una entrada. Pero, como son en pareja, la idea es que no dupliquen, sino que, por ejemplo, Cheryl y Janet, que tienen un grupo, ¿sí? Cualquiera de las dos que entre, se ponen de acuerdo. Una puede entrar y hacer el armado y la otra puede repasar a ver si no hay un detalle, en fin, como ustedes se organicen. El punto fundamental es que es donde dice nueva entrada. Aquí donde estoy apuntando ahora, nueva entrada. Cuando yo le doy allí, es súper sencillo, porque va a crearme un espacio de edición, como un documento Word, salvando las distancias, pero fíjense lo que aparece. Eso que están viendo allí es una entrada.
Entonces, la primera entrada es mía. Yo la voy a dejar, creo que es esta, creo que yo había hecho una, voy a reverificar, ya va. Sí, hay una entrada que es mía, que es esta. Ok, esa entrada es mía, ok, que se va a llamar, entonces en la parte superior yo coloco el título de la entrada. Entonces ahí usted va a colocar Sistema Educativo de Panamá, Sistema Educativo o Educación a Distancia en Panamá, Educación a Distancia en Colombia, o versus. Ese es el título que va a aparecer allí en la entrada. Todas las entradas tienen que tener el título. Entonces yo esta entrada, presentación del blog, ¿sí? ¿Sí la están viendo? Aquí yo tengo una cantidad de elementos que me permiten editar. Color de texto, color de fondo, subrayado, como tengo un documento en Word. Esto es la entrada. Aquí puedo, ¿cómo se dice? Vista de redacción. Si aquí hay algún programador, que lo hay, tiene vista en HTML. Aquí tenemos viñetas, tenemos sangrías, tenemos emoticones si queremos, o caracteres especiales. Tenemos herramientas para introducir texto para una variedad. Esto lo han mejorado, sobre todo en textos en otros idiomas. Aquí tenemos en la derecha etiquetas, ¿sí? Aquí en la parte de etiquetas, entonces, por ejemplo, yo coloco etiqueta, una etiqueta, educación a distancia. Crear. La creo. Coma. Educación superior. Cuando la etiqueta está creada, el blog inmediatamente reconoce, cuando usted las haga, usted lo que hace es ponerle el check que aparece aquí, visto bueno, y queda esas dos. Yo quiero poner, por ejemplo, más etiquetas. Quiero poner, a ver, educación comparada. Coma, siempre coma, educación comparada. Que no comprada, comparada. ¿Sí? Pongo coma. Y esas son mis etiquetas. ¿Ok? Todo él lo va guardando automáticamente. Fíjense este botoncito aquí, él se va guardando automáticamente. Entonces aquí viene lo importante. Yo puedo agregar otros elementos que aparecen aquí, la publicación. Yo la puedo publicar inmediatamente o puedo programar la publicación. Entonces hay escritores que hacen sus columnas y ponen que eso se publique todos los martes a las 8 de la noche. Y entonces en sus redes avisan que a las 8 de la noche va a publicar su nuevo artículo. ¿Está bien? Enlaces permanentes de la misma opción. Un enlace personalizado es cuando usted tiene su propio dominio. Enlace automático es el que le genera, trabaje con ese. Yo puedo poner la ubicación, antes no se ponía, aquí estoy en Australia, pero de repente si yo pongo Panamá y le doy buscar, entonces yo puedo poner que esa entrada tenga una ubicación. Pero si además de Panamá yo quiero poner San Miguelito, eso tiene una ubicación más específica. ¿Sí? Y así sucesivamente lo puedo ir ampliando. ¿Ok? Si quiero además de poner San Miguelito, poner el crisol, yo puedo seguirlo poniendo. Y me pone otras opciones como permitir mostrar los publicados, ocultar los publicados. Esto se refiere a los comentarios. Usted puede permitir que la gente que entre a su blog, a su entrada, porque ahora es por entrada, comente. No permitir que comenten o permitir que comenten, pero ocultarlos. ¿Ok? Voy a introducir el video. Entonces yo inserto mi video en la parte superior. Entonces el video es subir desde el ordenador. Si lo tienen en el ordenador, por ejemplo, Kimberly, que nos los ha mostrado, Janet, cuando presentó con Cheryl, lo mostró, ahora Kimberly con Alexis, lo tienen en el ordenador, lo suben. Si usted lo sabe subir en YouTube porque tiene canal de YouTube, pues siempre es mejor porque se incrusta. En cualquiera de los casos, aquí tenemos un primer elemento. Entonces, subir del ordenador, él le abre la ventana y usted busca el video que necesita y lo sube. ¿Está bien?
Una vez que usted lo sube, le da a seleccionar y el video se incrusta. Voy a hacer un ejemplo. A ver, esto es un video que yo hice para explicar la transición educativa de la moda. Voy a poner este, que además es cortito. Como esto tiene una función que va a generar se ancla en el drive del correo, entonces permite que suba la información. ¿Ok? Una vez que él termine, no lo están viendo porque se abre una ventana que no es mostrable, que es la ventana donde está la información, pero ahora les tiene que aparecer que está subiendo. ¿Está bien? Antes el blog no permitía esto, permitía solo incrustar videos de YouTube. Pero ahora en el blog yo puedo subir mi video así como lo estoy mostrando. Repito, si usted ya maneja blog, maneja YouTube con canal, buenísimo. Si no lo maneja, no se preocupe, usted lo sube. Como les digo, mientras va subiendo, yo le puedo colocar letras arriba y una breve reseña, 2, 3 líneas no más. Los profesionales, la economista Janet Rodríguez, la licenciada Cheryl Dahl, y han hecho o hemos hecho una comparación entre el sistema de educación a distancia de Venezuela y el sistema de educación a distancia de Panamá, tratando de buscar elementos comunes. Esa referencia que ustedes van a hacer, las dos, es una referencia de 2, 3 líneas que permita que el que entre pueda ubicarse. Él va a ver mi introducción, está bien, pero si no ve mi introducción, sino solamente busca sistema de educación a distancia de Panamá, puede salirles todos nuestros videos, como puede salirle uno en específico. Entonces, siempre es bueno ubicar a las personas, al lector que no nos conoce, que sepa que usted lo hizo. Lo hicimos a través de la estrategia de pensamiento, compara y contrasta. Si quiere, pueden agregar el archivo o el enlace del archivo como solo lectura, lo que ustedes consideren. Lo importante es que el video se vea. ¿Ok? Ese es el video. Entonces yo coloco aquí mi reseña, por decir, no es que tienen que colocar la palabra reseña, les quiero es mostrar dónde va. Esa palabra reseña, pues yo la puedo poner como un título, la puedo poner en cursiva, le puedo poner subrayado, cosa que no deben hacer, pero bueno, por si acaso, color de texto, le quiero poner morado, entonces quedó en morado el texto. Un editor de textos como el quiero poner un enlace del archivo del drive, del compare y contrasta. Lo que usted considere que quiere colocar. ¿Ok? Quiero colocar aquí un carácter especial que sea de pedir la mano, no sé. Entonces usted coloca su carácter especial de pedir la mano. Es un editor de texto, entonces algo que se vea bonito, que se vea agradable, que se vea respetuoso, que se vea bien escrito, que no tenga errores ortográficos, porque es público. Una vez que esto esté hecho, puede hacer vista previa, lo tiene aquí, puede guardarlo. Voy a guardarlo para que lo vea mi compañero. Entonces, mira, ya yo subí el video, hice esto, por favor entra, revísalo y ve si te parece, si le quieres agregar algo, para eso es el trabajo en equipo, ¿verdad? Y una vez que esté hecho, bueno, yo voy a hacer vista previa, pero es porque quiero mostrarle. La vista previa me abre una nueva ventana, que usted no la va a ver todavía hasta que yo se la comparta. Y entonces, fíjense la nueva ventana, presentación del blog. Me dice que es una vista previa, fíjense a la izquierda, me dice que es una vista previa, y cuando yo bajo, tengo el video. Me dice la fecha que se estableció, me dice las etiquetas, ¿sí? Fíjense aquí a la derecha. Si yo especifico allí, las etiquetas, recuérdense que son formas de búsqueda que pueden servirnos mucho. Aquí ya la ingeniera Cheryl, perdón, que dije licenciada, aquí ya está. Dilia ya aceptó la invitación. Kimberly aceptó la invitación. ¿Sí? Así se va a ver. Si usted quiere poner su foto, cualquiera de nosotros
quiere poner su foto, yo le voy a dar guardar a mi... Vuelvo acá, ¿no? Vuelvo al editor. Voy a guardar porque tengo que prepararlo así como ustedes van a preparar la entrada. Yo la guardo y me salgo. Entonces ya queda guardado, ¿ok? Dilia ya creó su entrada, Cheryl ya creó su entrada. En configuración a la izquierda, aquí abajito, en configuración, si usted quiere mejorar eso que se ve de usted allí, en el perfil me quiero referir, usted entra a configuración y baja hasta el final, final, donde dice perfil del usuario. Entonces en el perfil del usuario usted lo puede completar. Editar el perfil de usuario dice que usted puede compartir el perfil, poner su foto, decir si es hombre, si es mujer, si no quiere especificar, si tiene página web, si no la tiene, dónde vive, si todos esos detalles si usted quiera poner. Y le da guardar perfil. ¿Está bien? Ese es el trabajo. Entonces, allí tienen que subirse los videos. No a mi correo, sino al blog que vamos a compartir como unos niños buenos que somos unos profesionales de trabajo para ofrecer a la comunidad académica nuestras ideas que permitan comparar la educación superior a distancia de Panamá con otros países de América Latina, que fue el ejercicio que ustedes hicieron. Eso es lo que tienen que hacer. Y empiecen a curucutear, como se dice en mi tierra, revisen, suban, bajen, entren, para que se den cuenta. La herramienta es considerada una red social porque promueve la conectividad y además el trabajo colaborativo, entonces lo pueden promover como trabajo de sus estudiantes. Muchos de nosotros, pedimos a veces en algunas asignaturas un portafolio de evidencias para el final de la clase. Entonces muchos hacen blogs de esta manera, un poco para presentar pues todos los materiales que trabajaron conmigo, porque ahí pueden subir imágenes, poner archivos, poner videos, que son los elementos que solemos producir y generar. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro entonces lo que tenemos que hacer? Bien, voy a parar la grabación, sobre todo porque ya son las 7:30, 2 horas intensas de trabajo, y que